porque por supuesto que hay que hablar sobre Sinaloa. Ya también se aprobó la reforma a la Guardia Nacional y a partir de ahí vienen ciertos temas que hay que tocar en este momento. Empiezo con justamente las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde es en la mañanera del 19 de septiembre que el presidente habla sobre la violencia de Sinaloa y menciona que esta decisión de Estados Unidos de hacer tratos con Joaquín Guzmán López para llevarse el Mayo Zambada es lo que detona la violencia en Culiacán. Esta decisión, esta declaración, pues fue ya respondida por Ken Salazar el día de hoy desde Chihuahua, pero vamos por partes. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera del 19. Ajeno. No hay necesidad. No tenemos ahora tema. Al contrario, van muy bien las cosas en materia de migración. También es que la Fiscalía no ha recibido toda la información sobre este asunto. Ellos hicieron un acuerdo y no nos informaron. Y según la Fiscalía, el Departamento de Justicia llevaba a cabo pláticas con uno de los grupos de la delincuencia en Sinaloa y tenían acuerdos, incluso soltaron o le dieron un estatus distinto a uno de los detenidos en Estados Unidos, al mismo tiempo que se llevaron a otro personaje. Y eso, pues, requiere de una explicación porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión. Y nosotros pues no estamos de acuerdo en que se ignore a México, porque pues aquí tenemos el problema. Claro, lo estamos enfrentando, lo estamos resolviendo, pero en Sinaloa no había la violencia que hay ahora. Tampoco es como se piensa de que está completamente fuera de control, no, estamos ahí, pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las Fuerzas Armadas y también hemos perdido a oficiales que han sido asesinados por esta situación especial, extraordinaria. Fueron polémicas declaraciones, pero pues es que tampoco veo fallas en su lógica. Recordemos que este fue un operativo
que Estados Unidos no quiere reconocer que fue un operativo, ¿no? Porque si reconoce que fue un operativo, entonces se les cae el operativo. Porque para poder operar en México necesitaban la participación de México, ¿no? Y México es el que no se enteró. Entonces, el presidente López Obrador no se entera. Las versiones que hay sobre esto es que del lado de Estados Unidos, agentes, y ya tuvimos varias entrevistas de esto, le informan a periodistas como Luis Chaparro que ellos le pedían al presidente que tuviera el Mayo Zambada y que ellos le daban información sobre en dónde estaba, o sea, que le daban todo esto y que eventualmente el presidente por alguna razón no actuaba. Y que entonces esa desconfianza, recordemos también la bronca que hay con la DEA en particular, es lo que hace que no exista esta buena coordinación en particular con este tema. Entonces, eh, hacen todo un operativo donde es a través de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, hermano de Ovidio, estando detenido Ovidio, que dicen, vamos a hacer todo un operativo. Es Joaquín Guzmán López el que agarra al Mayo Zambada, el que lo lleva en contra de su voluntad de Estados Unidos, y ya en territorio estadounidense nadie le puede decir nada. Y esa es la manera en la que Estados Unidos tiene de no meterse en problemas con México, porque formalmente Estados Unidos nunca estuvo, ¿no? Ahí fue una traición de ahí de estos dos, que sí fue pactada, que sí fue negociada con Joaquín Guzmán López, porque es algo que reconocen las autoridades en Estados Unidos. Reconoce que con quien hablaban y con quien tenían tratos era con Joaquín Guzmán López, nunca con Noel Mayo. Entonces, bajo este escenario, es que Estados Unidos, pues tonto no es, se lava las manos, se hace para atrás y el presidente López Obrador dice, bueno, esta situación de violencia pues no es que yo la haya decidido, ¿verdad? Es que ustedes decidieron llevarse al Mayo Zambada y eso provocó pues que estos dos se pelearan. Y era algo que Estados Unidos sabía que iba a pasar, ¿eh? Porque tomar esta decisión, hacer este acuerdo, el buscar a través de Joaquín Guzmán López que se llevaran al Mayo para entonces detenerlo en Estados Unidos y comenzar todo este proceso que ahora tiene a Ovidio Guzmán López como testigo colaborador o testigo protegido, por supuesto que sabían qué es lo que iba a pasar. Sabían que el Mayo, la facción del Mayo, no se iba a quedar callada y que iban a buscar cobrar venganza. Y ¿contra quién se van a ir? Pues contra la facción de los Chapitos. En Estados Unidos no mueve un pie sin saber las consecuencias de lo que provoca, así sean desastrosas. Y justamente piensan, ¿no? Estados Unidos para que vaya, el discurso público que dan es el mismo, que es a través de la detención de los delincuentes van a acabar con el fentanilo y entonces ya no van a tener gente que se droga en Estados Unidos y eso es lo más falso que pueden decir, porque públicamente saben que aunque combatas a los narcotraficantes, que son los que suministran la droga, si no eliminas la demanda del producto, no importa si eliminaste a estos narcotraficantes, eventualmente vas a tener a otros. Son células tan grandes que ya no importa si buscas frenar a los de enfrente. Tienes ya en Canadá varios laboratorios que están fabricando fentanilo en cantidades industriales. Entonces ya no solamente entran por México, también entran por Canadá. Y si a eso no le sumas las fábricas que existen o los laboratorios que existen adentro de Estados Unidos donde también hacen fentanilo, pues entonces ¿de qué te sirve? Por mucho que quieras frenar a los narcotraficantes, si no trabajas para frenar el consumo, la demanda del producto, pues entonces aquí síguete esperando y sigue provocando un desastre, que es algo similar a lo que hizo Felipe Calderón, para que me entiendan. Cuando Felipe Calderón detenía, ¿qué pasó cuando matan a Beltrán Leiva? ¿Qué es lo que pasa? Mataste a uno que podía mantener el orden, pero los de abajo, que son los desordenados, que están, haya ausencia de un líder, entonces empiezan otras células a querer tomar ese lugar o se separan creando nuevas organizaciones menos controladas. Eso es exactamente lo que pasó con Calderón. Esa fue la decisión de Calderón. Una decisión inspirada, auspiciada, promovida, respaldada por Estados Unidos. ¿Qué pasa ahorita? Y miren, no es que me encante lo que voy a decir. ¿Qué pasa cuando tienes al Mayo? Provocas que la facción de los Mayos se quiera pelear con los Chapitos y se les dijo y se les avisó. Muchos decían, no es cierto, ¿cómo es que ellos no se enteraron de lo que estaba pasando? No. A ver, les puse aquí un video de los testimonios de los propios integrantes de la célula en donde decían que estaban esperando, o sea, que había reglas y que solamente estaban esperando la confirmación, no de Joaquín Guzmán López, no, del Mayo. No les interesa lo que digan los Chapitos, querían saber lo del Mayo. Y la figura del Mayo, por lo que representa dentro de este grupo criminal, es una figura que incluso, y lo platicamos también con periodistas de Río 12,
pues es una figura que no se descarta que pudieran integrarse otros grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación en contra de los chapitos, o sea, unirse de manera temporal a la facción del Mayo para cobrar venganza en contra de los chapitos. Esta situación yo no quiero que dimensionen la violencia que va a generar. Entonces, al hacer todo este operativo, a México lo dejan de, o sea, se burlan de México y encima nos dejan a nosotros con la responsabilidad de limpiar los desastres que ellos provocaron. Eso sí, sí pasó, pero tampoco es tan simple. Las declaraciones, vaya, la situación en Culiacán no es extraordinaria, tiene sus momentos más altos, a veces sube, a veces baja, y no solamente es en Culiacán, es en Jalisco, es en Chiapas, son en distintos lugares de México donde estos narcotraficantes están, que si son las disputas territoriales, que si son prácticamente disputas territoriales o que si son prácticamente estos delitos que cometen. Son constante picos arriba y abajo. Entonces, ahí es donde entra, por ejemplo, la crítica al militar en Sinaloa, que decía que la responsabilidad es de ellos, ¿no? Que hay a ver cuando ellos, básicamente a ver cuando ellos quieren, pues va a acabar esta situación de violencia. Y pues tampoco. Es entonces cuando entra el qué pasa con Estados Unidos. Bueno, pues Ken Salazar responde a estas declaraciones que da el presidente Andrés Manuel López Obrador en un evento en Chihuahua con la gobernadora María Eugenia Campos. Ken Salazar dijo que esto no es culpa de Estados Unidos, que en realidad hay un problema de inseguridad y de violencia y que lo tienen que llevar con una colaboración fuerte y profunda. Después de esta declaración, o sea, prácticamente desmiente, dice que no es cierto, declara eh, Ken Salazar este, que no hay una responsabilidad de Estados Unidos, sino que es un problema profundo de México que sí requiere que ellos trabajen en coordinación. Digo, tampoco esperábamos que Ken Salazar dijera, bueno, pues sí, sabíamos que eventualmente esto iba a pasar, ¿verdad? Pues por supuesto que no. Ken Salazar es el representante de Estados Unidos en México, es el embajador de Estados Unidos en México y por ende no puede aventarse declaraciones asumiendo su responsabilidad. Ya hizo mucho cuando Ken Salazar dijo que, así como también Joe Biden en su momento lo llegó a mencionar, que el combate al fentanilo pues es algo que les tocaba a los dos, ¿no? O sea, imagínense todos los años que tuvieron que pasar para que eventualmente Estados Unidos reconociera que sí tenía una responsabilidad en el combate al fentanilo, cuando originalmente es algo que solamente le ha dejado a México, porque van con esta bandera de, pues es que es culpa de México, porque México tiene los delincuentes y allí viven y son mexicanos y entonces ellos son los que me mandan la droga, como si el tema del consumo, el tema de la demanda no fuera el factor indispensable, prioritario para hablar sobre el tráfico de drogas, por cierto. Y ni hablemos de las armas, ¿eh? Ni hablemos de las armas, que también ahí Estados Unidos juega un rol súper importante y que es apenas en esta administración cuando se presentan demandas bastante controversiales sobre la fabricación y distribución de armas que terminan llegando a los criminales en México. Entonces, Estados Unidos trae un doble discurso y pues tampoco les conviene mucho. Pero mientras Ken Salazar estaba dando estas declaraciones, o sea, después de las declaraciones, termina agradeciéndole Ken Salazar a México por la colaboración en la declaración de culpabilidad de Rubén Oseguera González, alias el Menchito, por cargos de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, cuando era el segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación, que lidera su padre, Nemesio Ortega Cervantes. Entonces, si bien es cierto que Ken Salazar, por un lado, dice que no es su culpa la violencia en México y que es un tema de inseguridad, de verdad, como si es que esto es, hay que mencionarlo, como si el tema del consumo y la demanda de drogas no fuera el factor por el cual hay tráfico. Pero bueno, mientras está diciendo que no es su culpa, sino que es algo que les toca resolver, termina después de estas declaraciones diciendo que le agradece a México pues porque prácticamente fueron las fuerzas mexicanas las que terminan con la detención del Menchito, uno de los pioneros en el narcotráfico de drogas sintéticas. Entonces, por un lado, dicen, no es mi culpa, pero por el otro lado, sí agradece que México fuera actor indispensable para hoy poder declarar culpable al Menchito, ¿no? Y este es básicamente el resumen del juicio del Menchito que en Salazar pues le termina agradeciendo a México. Rubén Oseguera González fue declarado culpable de cargos relacionados con el uso de la violencia para ayudar a su padre a dirigir una de las organizaciones del narcotráfico más grandes y peligrosas del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Por 2 semanas, a través de declaraciones y testigos protegidos, el Menchito enfrentó el juicio en su contra y fue observador de cómo eran expuestas las actividades del cártel que fundó su padre, Nemesio Ceguera Cervantes. Finalmente, este 20 de septiembre fue declarado culpable de conspiración para traficar droga y de uso ilegal de armas para actividades criminales. El Menchito fue uno de los pioneros en el tráfico de drogas sintéticas, un negocio que al poco tiempo comenzó a dejar ganancias millonarias al cártel Milenio, en el que el Menchito y el Mencho se encargaron de la producción y tráfico a Estados Unidos. Así lo relata Óscar Nava Valencia, alias El Lobo, ex líder del extinto grupo criminal. El ascenso del cártel Jalisco Nueva Generación y la posición del Menchito se vio fortalecida por las alianzas con otros cárteles. José Antonio Torres Marrufo, el Jaguar, autorizó al cártel de Jalisco traficar metanfetamina por la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, según reveló en su testimonio, en el que señala a Oseguera González de proveer de armas al cártel de Sinaloa. Además, en la Corte de Columbia, el ex policía Herminio Gómez Ancira, alias El Indio, confesó que para extender su dominio territorial, el cártel Jalisco Nueva Generación financió campañas de presidentes municipales y gobernadores. Fue el caso del exgobernador Aristóteles Sandoval para la gubernatura de Jalisco. El Indio admitió haber entregado personalmente más de $3 millones. Además, trabajar para el cártel siendo director de la Policía de Villa Purificación, puesto otorgado por el Mencho para darle protección y ventajas estratégicas en el tráfico de drogas. Por 2 semanas, Rubén Oseguera presenció cómo testigo tras testigo daban elementos para una sentencia anunciada. Por ejemplo, el 1 de mayo de 2023, que retrató la fiscal María Hernández cuando en medio de un operativo de la Sedena para la captura de los Oseguera, el Menchito ordenó el derribo de uno de los helicópteros de la Secretaría de la Defensa. La presencia de Kevin Novick tampoco benefició al Menchito. El agente de la DEA detalló 39 mensajes interceptados entre 2013 y 2014, destacando el rescate de un miembro del cártel Jalisco Nueva Generación y la venganza al agresor. En los últimos días del juicio, un excompañero de Rubén Oseguera en la prisión del altiplano de nombre Mario Ramírez Treviño, ex líder del cártel del Golfo, confesó que el joven Oseguera se realizó negocios para la compra de cocaína y armas entre ambos cárteles. El capítulo del final del juicio contra Rubén Oseguera se dará el 10 de enero de 2025, cuando la Corte del Distrito de Columbia dicte la sentencia que podría ir desde 40 años de cárcel hasta cadena perpetua. Santiago León, punto de referencia. Pues ahí está. Entonces, sí, por un lado tienes a Estados Unidos diciendo que no es su culpa, que es un tema de México, pero también sí es México el que también les ayuda a poder sentenciar a los criminales. Miren, esta situación al final no es como que me encante, porque eventualmente quienes tendríamos que estar sentenciando a nuestros criminales somos nosotros. Es decir, la Fiscalía General de la República debería de estar haciendo investigaciones y haciendo operativos junto con la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales para detener a estos delincuentes y enjuiciarlos en México sin que tengamos el riesgo de que se escapen de las cárceles mexicanas, no porque construyeron un túnel y nadie se dio cuenta, sino por la corrupción en estos centros penitenciarios, donde por supuesto que pagaron por el silencio y para decir, yo no sentí que estaba vibrando. Fíjate, yo no me di cuenta cómo fue con el Chapo Guzmán. Entonces, eso es lo que debería de pasar. De ahí que se entiende la urgencia de hacer varias modificaciones a las fiscalías, a los ministerios públicos y el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, que es algo que es básicamente la apuesta principal de la administración de Claudia Sheinbaum. Sobre Sinaloa, para cerrar esta parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, comparte un video donde explica qué es lo que han hecho, cuáles son los operativos que han hecho durante la ola de violencia en Culiacán. Y recuerden que también el combate a la violencia es algo que tiene que entrar en 3 órdenes de gobierno: la policía municipal, la estatal y, en este caso, la Guardia Nacional. Si no hay una coordinación, pues entonces ¿de qué se habla? Y aunque el gobernador sea de Morena, ha incurrido en esta práctica ya usual de ciertos gobernadores de acomodarse y de decir que al final, pues ahí está el gobierno federal, ¿no? Como ellos no pueden, pues ahí está el gobierno federal. Y luego, ¿y ellos qué hacen? Pues para que tienen presupuesto de seguridad. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Seguridad. A los y las sinaloenses quiero enviar una información que es muy útil para todos nosotros. Información que se ha llevado a cabo durante los eventos, durante los hechos que se han suscitado a partir del día 9 en nuestro estado. Hechos relevantes en los que han participado grupos delincuenciales y que se han llevado a cabo en algunas situaciones con enfrentamientos
con personal de las fuerzas de los 3 niveles de gobierno. Se ha actuado en el ámbito de la legalidad, se ha actuado en todas las situaciones con el único fin de limitar o restringir estas actividades de los grupos delincuenciales. Como resultado, tenemos que se han llevado a cabo 29 enfrentamientos. Se han asegurado más de 120 armas de fuego de diferente calibre. Igualmente, más de 75 vehículos y más de 40 detenciones de civiles que están al margen de la ley. Igualmente, alrededor de 30,000 municiones de diferentes calibres. Esto hace que se debilite la fuerza logística de los grupos delincuenciales. También hemos tenido detenciones importantes. Caso específico constatado por todos ustedes el día de ayer en el fraccionamiento Santa Fe, un importante objetivo que fue detenido y trasladado a la autoridad correspondiente. A partir del día 16, lunes 16, ya no se han detectado, no se han tenido bloqueos en las carreteras que salen o convergen a esta ciudad capital. También en algunos municipios del centro y en un municipio del sur. No se han escuchado ya enfrentamientos. Estamos trabajando en esta situación las fuerzas de los 3 niveles de gobierno para poder controlar o focalizar este tipo de acciones violentas. También tenemos un hecho relevante. El Ejecutivo del Estado recientemente puso en marcha el operativo Proximidad Escolar. Esto es para dar certeza a todo el personal de docentes, alumnos y a las familias en general para que concurran a recibir sus clases presenciales, tratando en lo posible o en lo más de volver a una normalidad que siempre se ha tenido, principalmente en esta ciudad capital. Queremos dar la certeza de una seguridad total para la sociedad, una seguridad que nos haga hacer una vida normal. Eso están trabajando las fuerzas de los 3 niveles de gobierno y con esa situación nos vamos. La seguridad para el estado de Sinaloa. Pues ahí está lo que dice el secretario de Seguridad del estado de Sinaloa. La detención a la que se refiere es la detención del PG, que es el jefe de escoltas de los Chapitos, en un operativo conjunto entre la Sedena y la Marina en Santa Fe, al norte de Culiacán. Esa es una noticia que se da a conocer justo el día de ayer. Entonces, pues ahí usted tiene esta actualización sobre el caso de Sinaloa, que pues vaya, sí se han hecho detenciones, sí se ha hecho trabajo, pero para erradicar el problema tienes que ir a la raíz y ahí es donde viene la demanda, ley de oferta y demanda. Y como es uno de los negocios más lucrativos el narcotráfico en el mundo, quiero ver cuándo se atreve Estados Unidos realmente a tocarlo. Seamos muy honestos, miren, vamos a hacer un programa especial para entrar a las profundidades del por qué no acabar con el narcotráfico, por qué los países no van al fondo del asunto, que en particular los primeros responsables son los países de consumo. Entonces, como es un negocio tan lucrativo, pero tan lucrativo, donde se mueve tanta lana, pues usted imaginará, ¿usted cree que se van a meter realmente al fondo del asunto? Por supuesto que no.